Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido en la escuela dominical. Y vamos a iniciar, como siempre, orando. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a asimilarla, a aplicarla, a vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al 25. A lo mejor alguien pensó, no, en la semana pasada vimos el 13. Bueno, hoy vamos a verlo de nuevo, pero por encima. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 25. Si lo encuentra, se puede ir poniendo de pie para que podamos leer todos juntos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 25. El mensaje de hoy se llama Viviendo en Santidad. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 25. Bueno, vamos a leer con lo que ya la encontraron. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros debemos asimilar que la vida en santidad es una exigencia para el cristiano basada en la santidad de Dios. Debemos comprender que la vida en santidad es una exigencia para el cristiano porque el precio que se pagó fue muy alto. Vivir una vida en santidad es una muestra de que somos renacidos de simiente incorruptible. Este día es conocido en el mundo como Domingo de Resurrección. Lo cierto es que sí, Cristo resucitó. Sí, la resurrección se supo un día domingo. Pero el problema está cuando nos enfocamos en fiestas no bíblicas y llegamos a creer que son de Dios cuando ni siquiera aparecen en la Biblia. De hecho, las fiestas que aparecen en la Biblia ni siquiera son para nosotros en este tiempo. Lo más impactante para mí este año fue escuchar una frase que me leyó mi esposa Vanessa. No sé cómo le llegó, pero sé que la leyó de su celular. Y bueno, como me la leyó, dice así:
Dios no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. Esa es una gran verdad. La Semana Santa, si la vemos con ojos imparciales, notaremos que lo único que tiene de santa es el nombre. Es una de las épocas donde las personas más se desenfrenan, donde más alcohol se vende y donde las personas menos piensan en Dios. Más allá de los ritos religiosos que nada tienen que ver con Dios, las personas no se detienen a pensar en el verdadero Dios. No intentan saber qué es lo que Él requiere de nosotros. A algunos solo les interesa que es un tiempo libre, donde pueden ir a pasear y hacer otras cosas. Pero Dios no es ni lo primero ni lo segundo en sus vidas. No llega ni siquiera al 10º lugar. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos llamados a llevar una vida santa. ¿Sabe usted lo que es vivir una vida en santidad? Bueno, vivir una vida en santidad requiere entendimiento. Y hoy vamos a escuchar a Pedro hablándonos de lo que es vivir en santidad. Primero, vivir en santidad requiere entender que Dios es santo. En el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, como vimos la semana pasada, está relacionado con conocer la verdad, entender la verdad, comprender y vivir la verdad de acuerdo como la Biblia nos la enseña. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento es entender que Dios es santo. Y al entender que Dios es santo, vamos a tomar buenas decisiones. Por eso es que dice que seamos sobrios. O sea, no es tomar decisiones, sino pensadas, razonadas, con un buen entendimiento, basados en lo que es correcto. Al entender que Dios es santo, sabremos lo que debemos hacer mientras esperamos. Mire, dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Qué es esperar por completo en la gracia? No es sentarnos y venir a la iglesia y estar aquí. No, es pasar nuestra vida buscando o tratando de hacer lo que agrada a Dios. Es vivir tratando de hacer lo que a Dios le agrada, no haciendo lo que yo pienso que es correcto, sino tratando de agradar a Dios. Entonces, esperar, ya esto también lo vimos la semana pasada, es cuando dice: bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Eso es esperar. Súbele un poquito, por favor. Pero no hay que le baten el general. Bueno, ahí. Al entender que Dios es santo, obedeceremos, dice el versículo 14, como hijos obedientes. Pero, ¿qué es obedecer? La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? ¿Nuevas qué? Que nosotros debemos vestirnos del nuevo ¿qué? Si somos nuevos, no debemos estar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes a mí me gustaba bailar hasta la madrugada, pasar toda la noche bailando. Ahora yo no ando en eso. Eso es pérdida de tiempo. Antes pasaba mucho tiempo hablando tonterías con mis amigos. Ahora, cuando hablo con mis amigos, hablo de la palabra. Ya no pierdo tiempo en eso. No hablo del alcohol porque a mí realmente, aunque tomé un tiempo, nunca me gustó. Pero hay gente que le gusta el cigarrillo, el alcohol. Dice: no, o sea, sé obediente. Dios te manda a dejar todas esas cosas. No te conformes a lo que tú deseas hacer, sino vive de acuerdo a lo que Dios te manda a hacer. Es lo que está diciendo aquí. Como hijos obedientes, no te conformes con los deseos que tenías antes. Antes deseaba hacerme rico, ya no me interesa eso. No, yo nunca deseé ser rico, la verdad.
Yo siempre decía tener lo suficiente, pero antes deseaba tantas cosas vanas que no tenían ningún sentido, ni ningún valor espiritual, ni ningún valor eterno. Y Dios me dice, deja de estar pensando en esas cosas, yo tengo algo mejor para ti, obedece lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Al entender que Dios es santo, reflejaremos la santidad de nuestro Dios. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nosotros entender la santidad de Dios significa que yo me santifico, me purifico, como dice Primera de Juan 3:3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Está viviendo o está esforzándose por vivir de manera agradable a Dios. De tal manera que nosotros no somos santos porque seamos santos. Somos santos porque Dios es santo. Y nosotros vivimos en santidad porque queremos ser como nuestro Dios es. La gente que cree en otros dioses hacen las cosas de sus dioses. ¿Por qué usted cree que toda esta gente, después que cargan al muñeco, se van a beber? ¿No es así? Los que estuvieron en eso en un tiempo, eso no es así. Se van a bailar, se van a beber. Acaban de cargar el muñeco por todos lados y lloraban y brincaban y hacían no sé qué. Y después están bebiendo porque su Dios es así. Pero nuestro Dios no es así. Nosotros vivimos de acuerdo a cómo es nuestro Dios. Si usted tiene un Dios santo, entonces tiene que vivir en santidad. Tiene que apartarse del mal, tiene que apartarse del pecado. Tiene que reflejar su vida. Su vida tiene que reflejar la imagen de su Dios. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Segundo, vivir en santidad requiere entender que fuimos rescatados. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al entender que fuimos rescatados, invocaremos con reverencia el nombre de Dios. O sea, dice, y si invocáis por Padre. Jesucristo dijo que cuando oráramos, ¿qué era lo primero que teníamos que decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, no vamos a andar de cualquier manera. Dios te está viendo. Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios sabe lo que vas a hacer antes que lo hagas. Dios conoce tus pensamientos. Cuando tú estás mirando la chica guapa, el muchacho que estás viendo la novela y ves los musculitos de los, ¿cómo se llama eso? De la pasión de gavilanes, de los gavilanes, y estás viendo los cuadritos. Ay, ¿usted cómo sabe que tiene cuadritos? Porque salen en la propaganda. Y estás ahí que te quedas como, ay, qué guapo. Dios te está viendo. Dios sabe lo que estás pensando. ¿Y qué dijo Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Es lo mismo con un hombre. La que mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró en su corazón. Y todas esas novelas tienen la intención de que la gente peque. Todo lo que el mundo prepara tiene la intención de que la gente peque. Miren el problema que hay ahora mismo con Disney. Ellos mismos salieron así con su bocota a decir que todo lo que hacen es para que la gente se sume a lavarle a la gente el cerebro a la gente y que crean que los homosexuales tienen derecho, y empiezan a poner en todas sus cómicas, están dirigidas para que la gente se desvíe. Y el poco de cristianos, ay, qué bonita cómica. Y sus hijos pervirtiendo su mente porque no tienen entendimiento. Habiendo tantas alternativas para el cristiano en este tiempo, porque las hay. Pero no, nos acomodamos a las cosas del mundo. Al entender que fuimos rescatados, nos conduciremos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y qué significa conducirse con temor? Conducirse con temor es, yo no hago esto porque Dios me está viendo. Yo no hago esto porque yo no quiero desagradar a Dios. Esto que estoy haciendo
¿será agradable a Dios? Conducidos con temor es que yo estoy pensando siempre en lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer puede o no desagradar a Dios, y yo no quiero desagradar a Dios. Pero para eso usted tiene que saber, fue rescatado de su vana manera de vivir. Al entender que fuimos rescatados, no tomaremos en vano el sacrificio de Cristo. Versículos 18 y 19 dicen, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, cuando yo entiendo que fui rescatado de mi vana manera de vivir con la sangre de Cristo, cuando yo entiendo el valor de esa sangre, no con baratijas, no con oro, plata, esas porquerías, no, con la sangre de Cristo. Y si su corazón pensó que el oro y la plata no son baratijas, entonces usted es materialista. Todavía no entiende. La plata y el oro no son nada, no valen nada al lado de la sangre de Cristo. Se pagó el precio más alto del universo por su rescate. Y cuando usted entiende el valor, lo que Cristo hizo, lo que pagó, lo que costó ese sacrificio, usted no vive de cualquier manera. Yo no vivo de cualquier manera porque sé que el precio de mi salvación fue alto. Pero si usted desprecia la sangre de Cristo, entonces después no se queje. Si usted valora más el oro o la plata que la sangre de Cristo, después no llore. Porque Dios dio lo más valioso que tenía por ti. Así que al despreciar la sangre de Cristo, desprecias a Dios. No se puede utilizar la sangre de Cristo de cualquier manera. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero se lo repito. Porque como tanto lo dicen por allá, es capaz que usted se le pega el asunto y algún día piensa, pero el pastor, pero no. La sangre de Cristo se derramó para limpiarnos de nuestros pecados. No es un escudo, no es una capa, no es un vestido. No, el poder de la sangre de Cristo está en la salvación. Punto. Yo no me imagino que alguna persona empezó a cantar un día en su casa, quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder. Y se quedó pensando, poder. Y empezó a pensar en poder en términos humanos. El término humano de poder es dominación. El término humano de poder es voy a controlar, yo soy más fuerte que los demás. Pero ese no es el poder de la sangre. El poder de la sangre es el mayor poder del universo. Porque usted sabe lo que cuesta sacar a una persona de su pecado. ¿Tú sabes lo que cuesta, lo difícil que es cambiarle el pensamiento a una persona? Si usted no tiene ni idea es porque usted no evangeliza. A usted no le ha tocado hablarle a personas más de una vez y que la persona le diga, sí, yo voy. Que ponga sus ojotes así cada vez que usted le da una palabra y al día siguiente sigue viviendo como si nada. A usted no le ha tocado estar con una persona que dice, oye, sí, tú tienes razón, pero yo quiero seguir viviendo como vivo. Usted no tiene idea de lo difícil que es salvar al ser humano. Ni siquiera recuerda lo difícil que fue que Dios pudiera cambiar su pensamiento. Todo lo que Dios tuvo que hacer para traerlo. Sí, la sangre tiene poder para convertir los corazones más duros. Recuerdo la historia de Nicky Cruz. Y recuerdo, no es que yo ya la haya vivido, yo no la viví, pero la he leído y escuchado muchas veces. Cuando David Wilkerson llega a Nueva York y Nicky Cruz es el jefe de una de las pandillas que le gustaba hacer daño. Le gustaba matar gente. Era un tipo malo. Sus padres eran brujos en Puerto Rico, de los más altos niveles. Y él era rebelde desde niño. Y lo mandaron a Nueva York para que corrigiera y allá se puso peor. Y cuando llega David Wilkerson a Nueva York, encuentra a este pandillero terrible. Y empieza a predicarle. Y un día, Nicky Cruz, cansado de este predicador impertinente, le dice, ¿me sigues predicando de ese Cristo?
y te voy a picar en pedacitos. Y David Wilkerson le dice, aunque me piques en pedacitos, cada pedacito de esto te va a gritar, Dios te ama. Y el poder de la palabra y de la sangre de Cristo transformaron la vida de ese hombre. Y tiene más de 50 años predicando a Cristo. Usted ve gente venir a la iglesia y salir y entrar y salir y los ve iguales. Pero usted cree que el poder de la sangre de Cristo es para echar fuera a los demonios. No, eso lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo. El poder de la sangre de Cristo es transformar los corazones más duros y limpiarlos de sus pecados. Al entender que fuimos rescatados con la sangre de Cristo, sabremos que nuestra salvación no ocurrió por casualidad. Fue un plan de Dios. Versículo 20. Dice, ya destinado, o sea, el Cordero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, Dios todavía no había fundado el mundo y ya Dios amaba a Derek. Dios no había fundado el mundo, ya amaba a Josué, a Caleb, a Adriana, a Danesh, a Evans, a Dionisio, a Celide, a todos, ya nos amaba. Todavía no había fundado el mundo y ya estaba planeando cómo rescatarnos porque sabía que nos perderíamos. Sabía que algunos de nosotros negaríamos la fe que nos fue enseñada desde niños y nos apartaríamos al mundo. Y Él ya había hecho un plan de cómo nos iba a traer de vuelta. Porque Dios nos ama y punto. Y ya había hecho un plan. No fue porque yo me di cuenta un día, ay, necesito de Dios. No, Dios estaba llamándome. Él se acercó a mí. Él me encontró a mí. Él me atrajo hacia así. Al entender que fuimos rescatados con la sangre de Cristo, tendremos fe y esperanza en Dios. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, o sea, el Cordero se refiere a Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios resucitó a Cristo de los muertos. Mire, déjeme decírselo bien, que lo entienda. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Dios resucitó a Jesucristo para que nuestra fe y esperanza sean en ¿quién? ¿Sean en quién? Sean en Dios Padre. Pero ¿cómo si la Biblia dice que creamos en Jesucristo? Nosotros tenemos que creer en su sacrificio. Pero el que lo resucitó, la Biblia dice por todos lados que fue el Padre. El Padre levantó a Cristo de los muertos y el Padre te va a levantar a ti y me va a levantar a mí. El Padre nos va a transformar a todos para que estemos a la semejanza de Cristo. Tercero, vivir en santidad requiere entender que somos renacidos de simiente incorruptible. Déjeme repetírselo. Vivir en santidad requiere entender que somos renacidos de simiente incorruptible. Yo estuve pensando en este día. Ustedes saben que a mí me da igual las fiestas. Me da igual la Pascua, o sea, la Semana Santa. Me da igual la Navidad. Me da igual las fiestas patrias. Yo cuando preparo mis mensajes simplemente voy preparando mis mensajes pensando en ustedes. Yo pienso que todas estas cosas distraen a la gente de lo que es importante. Nosotros tenemos, mi tarea es edificarlos a ustedes. Y yo voy a detenerme porque vamos a preparar un mensaje de Semana Santa. Mientras tanto se interrumpe la línea que llevo con ustedes. No sé, eso no va a pasar. Sin embargo, cuando estoy pensando en eso, me doy cuenta que el mensaje es adecuado.
Porque habla de la resurrección de Cristo. Porque habla de la santidad. Todo eso es consecuencia de la resurrección de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que somos renacidos. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Al entender que somos renacidos de simiente incorruptible, sabemos que nuestras almas han sido purificadas. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Cuando dice por la obediencia a la verdad, ¿a qué verdad se refiere? ¿Ah? A la verdad de la palabra. Bien. ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad estamos hablando? La verdad de que Cristo es el Señor de todo. La verdad de que Cristo murió en la cruz. La verdad de que Cristo resucitó. La verdad de que Cristo viene. La verdad de que Cristo es todo. Él es todo en todos. La verdad es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Por la obediencia a la verdad, al Evangelio, a la palabra que se enseña. Por eso dice la Biblia que que nuestras almas han sido purificadas. Por la obediencia a la verdad. Su alma y la mía han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Al entender que somos renacidos de simiente incorruptible, nos amaremos unos a otros con amor fraternal, no fingido. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿para qué? Para el amor fraternal. Fraternal es amor de familia, amor de amigos, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está hablando de ese amor que se preocupa el uno por el otro. Que si yo, digamos, me quedo regado por allá en el camino, pues vamos caminando y de repente yo me canso. Los que van conmigo no siguen caminando, sino que se quedan allí esperando a que yo me recupere. Porque no pueden seguir avanzando si un hermano se queda atrás en el camino. Yo no sé si ustedes han oído sobre el vuelo de los gansos o de los patos. Los gansos, los patos vuelan así, en V. ¿Ok? ¿Por qué vuelan así en V? Porque el primero que va adelante crea un vacío. Cuando él mueve las alas, se crea detrás de él un vacío. Ese vacío ayuda al que viene atrás. Como viene en ese vacío, él no tiene que hacer tanta fuerza porque la fuerza del que va adelante lo jala. Ese vacío lo jala. Y así van uno detrás de otro, aprovechando el vacío que se crea en la inercia del movimiento de las alas del que va adelante. Cuando el de adelante se cansa, él se mueve y otro toma su lugar y siguen. Eso les permite recorrer largas distancias mientras van volando. Si de repente uno de los patos o de los gansos es herido en el camino y cae, dos de ellos se salen de la fila y se quedan con ese hasta que se recupera o muere. Y una vez que muere o lo que sea, arrancan los dos o los tres y vuelan tratando de alcanzar a su grupo o a otro grupo y siguen volando. Ahora nosotros tenemos que entender algo. Otra cosa. Cuando ellos van volando, ustedes han visto en películas o demás, yo no creo que lo hayamos oído, pero los de atrás van graznando. ¿Saben lo que están haciendo? Están animando al que va adelante para que le dé con ganas. Avanza, dale, dale, que aquí estamos contigo, dale, dale, dale. Eso es lo que están haciendo. Ahora, esas cosas Dios las dejó para nosotros para ejemplo. Imagínense que el pastor se canse. ¿Quién toma su lugar? Imagínense que un hermano dejó el camino. ¿Cuántos salen a buscarlos? ¿Cuántos tratan de quedarse con él hasta que se levante?
Ahora, quiero que sepa algo. Nosotros hemos tenido que salirnos varias veces de la formación a buscar a algunos que se han caído. Y hemos tenido que dejarlo porque murieron. Hemos estado allí animándoles, diciéndole aquí estamos contigo, pero no reaccionan. Levántate, anímate. Estoy para ayudarte, pero no reaccionan. Y llega el momento en que tenemos que entender, con mucho dolor, más para ella que para mí, porque ella lo sufre mucho, que ya murieron. Y nos toca dejarlo. Pero el problema está cuando la gente cae herida y no hay ningún pato ni ningún ganso que salga a tratar de hacerle compañía. No hay ninguno que esté ahí para animarlo y levantarlo, sino que simplemente todos siguen volando y allá él que se pierda. ¿Y saben que eso es lo que nosotros hacemos? Eso es lo que hace la iglesia. Preguntamos, ay, ¿qué es de fulanito? ¿Qué es de fulanita? Ay, qué pena, qué lástima. Pero no hacemos nada para tratar de ayudar al que cayó. Dice, a ver, déjame ver si me acuerdo dónde me quedé. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Eso de que, ay, fulanito tiene rato que no vengo, ay, lástima, eso es fingido. Si no haces nada para tratar de ayudarlo, tu amor es falso. Simple y sencillamente es pura emoción vacía. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nos preocupemos. Peor todavía, a veces ni siquiera para orar por el que se fue, por el que cayó. Porque por lo menos si oráramos, pero ni orar por ellos. Tenemos que salirnos de la formación y empezar a buscar a los que cayeron. Al entender que somos renacidos de simiente incorruptible, comprenderemos que nuestra vida en la tierra no es nada. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Simplemente nuestra vida no dura nada. Yo la otra vez le decía que todo en esta vida es falso, no es real. Es como un juego de computadora que cuando el dueño quiere lo apaga y se acabó. Un día de estos Dios va a apagar el juego. Y lo único que va a quedar es lo verdadero, lo que tendremos después de esto. Los que estemos del otro lado, entonces habremos experimentado y tendremos lo que es verdadero. Pero lo que tenemos ahora es nada. Nuestra vida en algún momento se apagó y ya, ¿hasta dónde fuimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenías? Ni siquiera pudiste entender que Dios te hizo renacer para que vivas una vida santa e incorruptible. Simple y sencillamente, si la simiente de la cual yo vengo es una simiente incorruptible, quiere decir que yo también lo soy. Ahora, ¿eso tiene que ver algo con que peco o no peco? Sí voy a pecar. Pero soy lavado con la sangre de Cristo. La simiente de la que habíamos nacido anteriormente estaba corrompida. Adán se corrompió y todos nosotros nacimos corrompidos. Pero Cristo no. Cristo es incorruptible y por lo tanto los que estamos en Cristo lo somos también. Me salté el 23. Siendo renacido de una simiente incorruptible. Siendo renacido, no de simiente incorruptible, siendo incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Entenderemos que somos renacidos de simiente incorruptible cuando comprendamos que es la palabra del Señor la que nos enseña a vivir en santidad. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, versículo 23 de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Usted quiere vivir una vida en santidad? ¿Quiere vivir agradable? Tiene que aferrarse en la palabra de Dios. Tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que ella enseña. Tiene que aprender a estudiar la palabra y entender lo que ella está diciendo en verdad. Y no simplemente dejarse guiar por fantasías o por enseñanzas tradicionales que nos dicen que las cosas son de una manera y muchas veces no son así. Porque alguien en algún momento se sentó y tuvo la imaginación de creer que la Biblia dice tal o cual cosa. Pero no se sentó a estudiar, no se sentó a buscar, no se sentó a meditar realmente, a buscar el fondo de lo que la palabra está diciendo. La vida en santidad no es opcional para el cristiano. O sea, nosotros no podemos vivir, bueno, yo no quiero vivir en santidad. No, no puedes. Si en verdad eres cristiano, tienes la obligación de vivir en santidad. No es opcional. Es el trabajo de toda la vida del cristiano. Requiere que comprendamos, por medio de las Escrituras, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que es Dios, por medio de nuestra obediencia a su palabra, quien nos capacita para que podamos vivir en santidad. Déjeme decirle esto nuevamente. Requiere que comprendamos, por medio de las Escrituras, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que es Dios, por medio de nuestra obediencia a su palabra, quien nos capacita para que podamos vivir en santidad. Ya hemos hablado bastante acerca de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, pero déjeme recalcarlo una vez más. Nosotros debemos comprender que Dios es santo. Y por eso, los que nos llamamos cristianos debemos vivir una vida de santidad, lo cual requiere que seamos obedientes a su palabra. Nosotros debemos comprender que fuimos rescatados. Y eso de que fuimos rescatados, en realidad significa que fuimos comprados. No con cosas baratas como oro o plata. Fuimos rescatados con lo más precioso, lo más valioso que hay en el universo, que es la sangre de Cristo. Nosotros debemos comprender que debido a esa sangre, Dios nos hizo volver a nacer en personas nuevas, en nuevas criaturas, y que ahora venimos no de la simiente de Adán que estaba corrompida o que está corrupta, sino de la simiente de Cristo que es incorruptible. Y por eso es imprescindible que vivamos no una Semana Santa, sino una vida entera en santidad.